El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en un arbusto de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse a sus sombras. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos las parábolas de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos y los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Podemos tomar asiento. Queridos hermanos, celebramos esta Eucaristía dando gracias a Dios por todos los dones que el Señor nos concede en su providencia y en su amor, y especialmente por permitirnos celebrar juntos esta misa. Estos textos que la Sagrada Escritura proponen para la liturgia de este domingo vienen a mostrarnos algo que es fundamental en nuestra vida de fe.
Primero, la lectura del libro de la sabiduría, donde se reconoce esa primacía de Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Poder reconocer esto nos ayuda también a nosotros a poder observar en la realidad muchas veces aquellas cosas, actitudes, personas o situaciones en las que las convertimos en Dios. Y sobre todo nos ayuda a mirar con claridad que el único Dios es el hacedor de todas las cosas. Todo lo que existe podemos observar y de lo que podemos hacer experiencia no viene sino de la mano de Dios, del único Dios. Entonces nos ayuda a reconocer que el Señor es quien tiene todo el poder, pero por sobre todas las cosas es quien gobierna todo. Más allá de que muchas veces en nuestra frágil humanidad creemos que podemos resolverlo todo por nuestra propia cuenta y nos quedamos al margen de Dios. Y ahí es donde comenzamos a padecer. Cuando nos quedamos al margen de Dios creyendo que todo lo podemos resolver nosotros solos, es donde comienza a hacerse más evidente nuestra propia limitación humana. Porque ante lo que no podemos resolver, comenzamos a frustrarnos. Ante lo que no podemos resolver, comenzamos a angustiarnos. Ante lo que no podemos resolver, comenzamos a tener ansiedad. Y justamente una de las enfermedades modernas de este mundo es la ansiedad, el estrés. ¿Y por qué esto? Porque se nos escapa de la mano aquello que creíamos poder resolverlos nosotros solos. Y si hay algo que en la vida de la fe y de la Iglesia se nos enseña, es que nadie se salva solo. Por eso el Señor siempre nos invita a la vida común. De hecho, hay una famosa frase que se acuñó hace mucho tiempo en la vida de la Iglesia y que generó muchos debates teológicos, ¿sí? Esta frase: fuera de la Iglesia no hay salvación. Entonces ahí es donde el Concilio Vaticano II viene a poner luz a nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Muchas veces entendemos la Iglesia como o dónde, ¿no? Un lugar específico. ¿Dónde te vas a la iglesia? Y en realidad me estoy yendo a la capilla. ¿Ah? Entonces, muchas veces creemos que no nos vamos a salvar si no estamos dentro de la iglesia. El tema es que la invitación de la iglesia es hoy una iglesia en salida, hacerse presente en cada momento y en cada acontecimiento. Donde esté presente un bautizado, en ese lugar está la iglesia. Por lo tanto, podemos ser signos de salvación. Por ello, el Concilio Vaticano II va a orientar en este aspecto desde la reflexión teológica
¿sí?, en su constitución dogmática Lumen Gentium, que es la primera constitución de todo el documento del Concilio Vaticano II, donde se nos dice, justamente tomando en cuenta lo del texto del Evangelio de hoy, el cristiano, el fiel laico, es en el mundo el fermento en la masa, para anunciar la buena noticia a todos los hombres y que alcancen la salvación. Pero también la alcanzarán aquellos a quienes no se les anuncia la buena noticia, pero tienen buena voluntad. Es decir, aquellos que no alcanzaron a recibir la gracia del bautismo, ni siquiera el primer anuncio de la buena noticia, pero su corazón es recto y busca el bien. Entonces alcanza la salvación. Pero implica ese ejercicio interior de la rectitud y de la buena voluntad. Entonces, aquí vemos que reconocer a Dios como nuestro único Señor despeja todas estas cuestiones. Y podemos vivir en Él en cuanto hagamos presente a la Iglesia donde vivimos. Una invitación clara a ser signos de Dios en medio del mundo. Y esta segunda lectura, que es la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Aquel que con gritos inefables clama a Dios. Entonces, toda nuestra vida está movida por la gracia del Espíritu. Y gracias a ese Espíritu podemos rezar a Dios y Él responde a nuestros ruegos. Pero también es ese mismo Espíritu que vivifica a la Iglesia y que nos da la capacidad de poder escuchar a Dios. Porque muchas veces hemos dicho: Dios no me escucha. ¿Es así o no? ¿Cuántas veces no hemos dicho: Dios no me escuchó? Dios a mí no me escucha. Y sin embargo, Dios sí responde rápido, pero nosotros somos lentos en escuchar su respuesta. Porque también buscamos de Dios la respuesta que nosotros queremos escuchar y no la que Él tiene para darnos. Porque frente a una dificultad queremos que Dios lo resuelva mágicamente y se solucione todo. Pero sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Dios frente a la dificultad? Regalarme el don de la paciencia, la perseverancia, la inteligencia y el discernimiento para alcanzar a comprender por qué camino debo transitar. No es que Dios lo va a resolver solito. ¿Puede hacerlo? Sí. Claro que puede hacerlo, porque es Dios. Pero me va a dar a mí la capacidad de resolver aquel despiole en el que me metí por mi propia libertad, ¿no? Porque muchas veces hasta le echamos la culpa al diablo, pobre. No fue el diablo el que... Sí, el diablo te tentó,
Pero ¿quién dio la respuesta? ¿El diablo o vos? ¿No? Si vos la diste, fue en tu libertad que optaste. Entonces no le eche la culpa al diablo. Hacete cargo de las decisiones que tomás y de las consecuencias que estas decisiones traen. ¿No? Entonces, allí está la clave. Poder discernir por la gracia del Espíritu que es nuestro auxilio cuando clamamos a Dios en la oración. Y este Dios que responde y por ese mismo Espíritu nos da la capacidad de escuchar su respuesta y de asumir la propuesta que nos hace. Y este texto del Evangelio de Mateo, que presenta 3 parábolas: la de la cizaña, la del grano de mostaza y la de la levadura en la masa. La primera nos advierte y la segunda y la tercera nos muestran nuestro interior. En la primera, el Señor nos advierte que en nuestra buena voluntad, en nuestra recta conciencia y en nuestra búsqueda del bien, siempre tendremos en nuestro camino aquellos que quieran sembrar cizaña, aquellos que intentan poner el mal. Un claro ejemplo de esto es el comentario y la murmuración. Porque dicen que la física ha hecho un análisis cuántico en los últimos años y ha descubierto que existe algo que es mucho más veloz que la luz, y es la lengua. Porque muchas veces la lengua habla sin que siquiera el cerebro procese el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿vieron? Esa es la cizaña de la que nos habla esta parábola. Y la Iglesia a esto le pone el nombre de pecado comunitario, que muchas veces es el menos confesado. Porque como yo no soy el actor principal, ni el que generó el comentario, entonces no me hago cargo, queda allá afuera, ¿no? Esto lo venimos viviendo desde Adán y Eva, ¿eh? Pateamos la culpa para afuera. Adán dijo: al Señor fue la mujer que pusiste a mi lado. Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿sí? Entonces, vivir en esta dimensión, ¿sí?, de echar la culpa hacia afuera, es lo que la Iglesia llama como pecado comunitario. Me engancho, participo, pero no me hago cargo, ¿no? Y la murmuración, el chisme, es como cuando agarramos, yo creo que muchos de los que peinamos cana, ¿sí?, aunque estén escondidas debajo de las tinturas, yo lo dije el jueves en Guadalupe, no usen el champú Plusbel porque gasta mucho la tintura, ¿eh? ¿Sí? Entonces, aparte de por ahorrarse en champú, van a tener que gastar más en tintura. Pero, ¿qué pasa, no? Los que peinamos cana recordaremos esos colchones de los abuelos que eran de pluma, ¿sí?, que se solía poner en el catre o en las camas esas con resorte, así todo, que cuando éramos chicos nos gustaba saltar en la cama a la abuela, ¿no? La murmuración es como si agarro un colchón de pluma, le pego un tajo y salgo a disparar por la calle. Desparramo pluma por todos lados. Cuando quiero juntarlas para volver a armar el colchón, nada es igual, porque no voy a poder, ¿no?
Entonces allí es donde debemos tomar conciencia de nuestro ser cristiano y lo que puede generar, el daño que hace y la herida que causa la murmuración y el comentario. Porque para hablar a espalda somos valientes, pero cuando tenés que parar de frente a frente, ahí arrugamos más que frenar de gusano. Entonces, poder entender esto ayuda a construir una iglesia mucho más fraterna. Porque no me voy a poner a espalda de mi hermano a escupir su miseria, sino que me voy a parar delante de él y me voy a comprometer a ayudarlo a ir por el camino recto. Corrigiéndolo si tengo que corregirlo, o escuchando sus razones si tengo que hacerlo. Esa es la cizaña que crece junta. Por eso el Señor dice, no lo arranquen, porque al arrancar la cizaña corren el riesgo de arrancar lo bueno. Déjenla que crezcan juntas, que cuando crezcan se van a diferenciar. ¿Quién es el que va por el camino recto y quién es el que va por el camino incorrecto o buscando el mal? Y en la iglesia nos pasa exactamente lo mismo. Dejarlo nomás que crezcan juntos, que por los frutos los vamos a reconocer. Y decíamos que la segunda y la tercera parábola nos muestran nuestro interior. Muchas veces nos sentimos insignificantes, como la semilla de mostaza. ¿Alguno ha visto alguna vez la semilla de mostaza? ¿Comieron hamburguesa alguna vez que esos panes que tienen la semillita arriba? No, es de mostaza, esa semilla es sésamo, ¿sí? Pero la semilla de mostaza es prácticamente la mitad de una semilla de sésamo, ¿sí? O sea, es mucho más pequeña que la semilla de sésamo. Y sin embargo, cuando da fruto, cuando crece, se convierte en la más grande de las hortalizas, ¿sí? Nosotros conocemos las hortalizas rastreras nomás, la zanahoria, ¿sí? El zapallo. Pero sin embargo, la mostaza crece tanto que es capaz de dar cobijo a los pájaros del cielo. Y cuando nosotros nos sentimos así insignificantes, hay que confiar en la gracia de Dios, porque es Él quien puede hacer en esa insignificancia que somos grandes cosas. Entonces es una invitación a vivir en la humildad. Sí, soy insignificante, tengo mis miserias, porque ninguno de nosotros es perfecto. Somos perfectibles por la gracia de Dios y alcanzaremos la perfección en la eternidad, pero mientras peregrinamos somos imperfectos, ¿no? Insignificantes, pero ahí es donde Dios actúa. Dios es el único omnipotente. No va a actuar en la omnipotencia del hombre, va a actuar en su pequeñez para manifestar su grandeza. Y cuando nuestra conciencia es recta, cuando la paz interior y en el corazón está de saber que hacemos y buscamos la voluntad de Dios,
es como la levadura que va fermentando la masa. Nos daremos cuenta en los frutos. Así como la levadura le va dando cuerpo a la masa, si nuestra conciencia recta, nuestra buena voluntad y nuestra esencia cristiana busca la gracia de Dios, ¿sí?, alrededor nuestro se va a percibir. Y lo vamos a notar. Por eso, dejemos que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Que solito nos vamos a dar cuenta quién es quién. Con el tiempo. Si hay algo de lo que ningún ser humano puede escaparse, es del tiempo, por más crema antiarruga que usemos, es del tiempo y de la verdad. El tiempo y la verdad siempre nos van a alcanzar. Entonces, como diría Cervantes Saavedra en el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Vamos a pedirle a Dios la gracia de vivir en esa insignificancia del grano de mostaza, de poder darle cuerpo como la levadura a la masa de la iglesia y de hacer presente a Dios en el lugar donde estemos. Que el Señor nos conceda esta gracia y la Virgen Santísima nos cubra con su manto, y tomados de su mano vayamos al encuentro de este Dios de la vida, de este Dios del amor que siempre nos espera con los brazos abiertos. Que así sea.